Hola, buenas. Volvemos con lo de los Pedroches y volvemos a ser tres. Juan Luis Dorado, Julia López, Hola Marina chicas, Castro, ¿qué tal? Bien, bien. Esta semana con lo del campo. Esta semana con lo del campo, que os he echado de menos. No, yo creo que no me echaste mucho de menos, os vi muy cómodas, pero bueno, ya está. Gracias, no te echamos. Aquí estoy. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La verdad que me gustó veros y os he echado de menos muy poquito. Lo que pasa es que hay veces también que hay que parar, que lo decíais también en el programa de la semana pasada, así que me tocó descansar el programa anterior. Bueno, estamos en el mes de febrero, que nos ha traído pues algunas cosas impactantes, por ejemplo, para el mundo de la cultura. Hablamos un poquito del mundo de la cultura en la comarca de los Pedroches, como ha sido la muerte de Luis Lepé, el musicólogo Luis Lepé, que yo creo que ha dejado a todo el mundo, pues eso, impactado. Ha sido una gran pérdida para el mundo de la música y el mundo de la cultura en general. Sí, yo creo además que Luis era una persona con la que todo el mundo tenía su historia, ¿no? Desde se han leído muchas cosas del conservatorio, de sus alumnos, pues el que fue a comprar su instrumento a música maestro, ¿no? En mi caso, cuando éramos pequeños, cuando fuimos a comprar la guitarra con mi padre hace muchos años. Todos teníamos de alguna manera una historia con Luis y además un poco lo que también Julia reflejó en su artículo y también se comentó por ahí que al final es una persona que ha dejado un legado extraordinario, ¿no? En la comarca de algo tan importante como es la música para conocer de dónde venimos. A mí me imponía muchísimo. ¿Era una persona que te imponía? Sí, era una persona seria. Era así. Bueno, luego he hablado con la gente y bueno, pero a mí me imponía. Me acuerdo que le hice 2 entrevistas. La última fue por el libro de la banda de música de Pozo Blanco, el 150 aniversario, creo que era un tocho. Y claro, el libro no me daba tiempo a leérmelo, pero tuve que ir bien preparada porque me imponía muchísimo. Hombre, normalmente nos preparamos las entrevistas, ¿no? Pero bueno. pero esta en especial, sí. Y vamos, súper amable y tal, pero a mí me imponía. Pues desde aquí nuestro cariño a toda la familia de Lepe y nada, que de estas cosas cuando pasan, creo yo que cuando alguien tiene ese legado tan importante, ahora lo que tenemos que hacer es protegerlo, cuidarlo, recordarlo. Y ponerlo en valor, sobre todo. Y ponerlo en valor. Bueno, y de este luctuoso acontecimiento, y seguimos hablando de cultura porque tenemos ya los premios, la nueva edición del Premio Soliense. Ya tenemos a las personas que van a optar a ese premio, que son Alejandro López Andrada y José Luis Blasco, y que son los 2 de Villanueva del Duque, y Ana Castro de Pozo Blanco, ¿no? 2 poemarios. Y un libro humorístico. Muy peculiar, ¿no? O sea, que me costó el otro día en los Pedroches en un ratito volver a grabar porque no fui capaz. Vocabulario. Y 2 poemas, además, 2 poemarios, de 2 personas que han sido, tanto Alejandro López Andrada como Ana Castro, han sido ganadores y ganadoras ya del Premio Soliense en ediciones anteriores. Así que, bueno, pues va a estar seguro interesante. Desde aquí le damos la enhorabuena a Antonio Merino por la solidez que ha adquirido el premio, y también le decimos que se anime a venir, que lo invitamos, pero le da un poco reparo, pero bueno, que lo animamos. Yo tengo expectación por ver dónde este año va a ser el Soliense, porque el año pasado es verdad que yo le tengo mucho cariño ya al Soliense del año pasado, porque fue el primer reportaje que pude hacer para los Pedroches en un ratito, y Antonio me trató súper bien. Mira, Juanlu, si va a venir para hacerte publicidad... No, hombre, hay que aprovechar, pero es verdad... Dentro de 15 días te damos la baja, pero es verdad que el que se prestó, porque elegir un sitio el año pasado, como fue el Castillo de Belalcázar, pues yo lo disfruté mucho y tengo expectación por saber dónde este año. Ya no hago más publicidad, pero tengo expectación por saber. Esto también antes es publicidad tuya, o sea que de hoy al día con el reportaje de Luis. Vale. Entonces vale, no te por lo eso permito. Pero creo que la entrega del Soliense ya es algo más solo que una entrega de un premio, sino que ya se ha convertido en un acontecimiento cultural y la ceremonia del año pasado en ese marco que fue el Castillo de Belalcázar, pues creo que ha dejado el listón a Antonio alto. Yo le daría una idea a Antonio, que repita en Pedrique para que viéramos todos cómo está Pedrique, ¿no? Sí, podría ser interesante, sí. Y otra cosa, que hemos tenido mucha agua estos días, ¿no? Una felicitación, ya nos salimos un poco de la cultura, pero es verdad que... Felicitación aquí. A la naturaleza. Una felicitación a la naturaleza. A los habitantes de la comarca. Y a la comarca. La verdad que yo puedo decir que me he movido con el coche bastante estos días y se ha visto correr agua, que hacía mucho tiempo, en sitios que hacía mucho tiempo que no se veía correr agua. Y eso, desde luego, es una alegría. Tiene mucho que llover.
pero... Está todo el mundo pendiente de cómo está Sierra Bollera. Está todo el mundo a ver cómo ha subido Sierra Bollera con esta lluvia, a ver qué tal está. Hombre, la imagen ha cambiado. La imagen ha cambiado. Sí. Evidentemente quedan, me ha parecido leer que quedan 36 hectómetros, ¿no? O sea, una barbaridad, pero claro... De la imagen dantesca esa que tenemos con la tierra agrietada, eso... No, la verdad, y hemos visto pues en redes sociales muchos vídeos estos días del agua corriendo en la sierra, del agua corriendo también aquí en pues el Guadalmés, en algunos otros ríos, y es verdad que hacía mucho tiempo que no teníamos esas imágenes en la comarca, y yo creo que hay que felicitar a la gente de Los Pedroches y felicitar a la naturaleza porque por fin está lloviendo. Bueno, y vamos a hablar, porque también tenemos en nuestra comarca esas movilizaciones del sector agroganadero y lo vamos a abordar ahora en unos minutos. Sí, ahora tenemos nuestro también invitado. La comarca de Los Pedroches se está sumando a esos paros a esas concentraciones, a esas manifestaciones que empezaron en Bruselas el día 1 de febrero, que se han ido extendiendo a distintos países de la Unión Europea, después han llegado a España y ahora ya están en Andalucía y en la comarca de Los Pedroches. Entonces, vamos a saber cómo está el mundo del campo. Pues vamos a lo del campo. Bueno, pues seguimos en lo de Los Pedroches, hoy lo de la ganadería, lo de la agricultura, y tenemos con nosotros a Juan Francisco Sánchez, presidente de Afrido, de Usía-Holstein, que nadie mejor se me ocurre para comentar lo que está pasando. Entonces, la primera pregunta, Juan, es muy sencilla. ¿Qué se está reivindicando estos días en las carreteras, en las calles, en las ciudades, en los pueblos, desde el mundo del campo? Lo primero que hay que intentar dejar claro es que no es una reivindicación puntual de que algo está pasando ahora mismo. No es algo que haya pasado ahora mismo. Ha sido la mecha desencadenante de todo este problema. Ha surgido en Europa, en Centro Europa, pero es unas reivindicaciones del sector estructurales, de fondo, que vienen de atrás. No es algo que haya pasado puntualmente, como por ejemplo pasó el año pasado, creo que fue el año pasado el otro, que hubo una subida de precios muy grande del gasoil, que justo antes de entonces aquello fue un problema puntual que surgió, pero ahora mismo el problema que nos encontramos ha sido unas reivindicaciones de problemas estructurales que tiene el sector agroganadero de fondo, que principalmente se originan en Europa. Y la mecha ha surgido, como he dicho, en Centro Europa y ha llegado hasta España. A través de entidades no, porque no se han sumado ni partidos políticos, ni se han sumado sindicatos. A los últimos días sí se han empezado los sindicatos a sumar, pero ha surgido como algo principalmente del agricultor, por grupos de WhatsApp, y ha surgido esta explosión. Un poco consecuencia de eso, de los problemas estructurales que va arrastrando el sector, que vienen impuestos principalmente de Europa. ¿Compartir reivindicaciones con el resto de territorios o la comarca de Los Pedroches, la provincia de Córdoba, tiene unas características específicas, unas reivindicaciones específicas? En la comarca de Los Pedroches hay una zona que es de mucha agricultura, principalmente la zona de allí de Hinojosa, y agricultura se hace, pero es una zona más ganadera, creo que es una zona más ganadera, la zona de Villanueva de Córdoba, no está en agricultura, es más dehesa, de porcino. Dos Torres, aquí en centro tenemos agricultura, pero a pequeña escala, pequeñas parcelitas, y ahí Hinojosa sí más. Entonces, donde haya más agricultura a nivel de cereales es donde más se asemeja, pero al final las reivindicaciones son las mismas. A nivel de agricultura, ya te digo, principalmente los agricultores, que son los que se están sumando un poco, tirando un poco del carro en este momento. Decía Juan Francisco que no es un hecho puntual, sino que son problemas estructurales, ¿no?, del sector. ¿Qué nombre tienen esos problemas? Esos problemas, el nombre, que el titular sería el maltrato, creo. Al final aquí yo voy a hablar un poco dando mi opinión al respecto, que aquí se pueden sacar muchas conclusiones, porque oficialmente, como no ha habido un organismo oficial de que haya organizado todas las protestas, ahora se están sumando sindicatos, pero son varios sindicatos, no hay un manifiesto oficial que nos diga reivindicamos esto y esto. Entonces, esa espontaneidad de los agricultores ha hecho que esté muy bien, que sea muy explosiva, pero yo he echado de menos un poco el porqué, para que al final la opinión pública, que es lo que estamos intentando hacer aquí, se enteren realmente el porqué.
Entonces, soy consciente de que se está haciendo, unificando criterios a nivel de sindicatos y exponiendo un manifiesto del por qué realmente. Y lo que yo pienso es mi opinión, porque no es nada oficial ni nada tangente que lo he leído. Yo creo que las protestas, como decía, vienen del maltrato. ¿Por qué vienen del maltrato? Porque al final el sector agroganadero es el sector primario, el que sustenta toda la sociedad. La persona va a depender 3 veces al día del agricultor. De un abogado, a lo mejor alguna vez en su vida, de un médico puntualmente, pero entonces tenemos una importancia en la sociedad de que le damos de comer a la sociedad, y esa importancia el ganadero agricultor no la ve satisfecha, sino que todo lo contrario, se siente maltratado a la hora de cargas burocráticas que no os podéis imaginar hasta qué punto llegan. Ahora el tiempo, ¿de dónde va a sacar el tiempo ese agricultor, ese ganadero? El ganadero, por supuesto, ahora si queréis hablamos del sector lácteo un poco, me centro un poco en el agricultor. Cuando tengan que rellenar un cuaderno digital, donde tengan que dejar constancia de dónde ha estado, la cantidad que ha estado haciendo, la hora, son cargas burocráticas tremendamente grandes, que no hay tiempo en el día, porque por ejemplo cuando llega la cosecha, un agricultor se levanta, tiene que echar 14 o 15 horas porque el tiempo la premia, cuando llega la siembra igual, y de dónde va a sacar ese tiempo. Eso lo que le va a hacer es, lo que le genera lo primero es un estrés, luego lo segundo una carga administrativa que tendrá que contratar a otra persona, y esto se le hace una bola, la carga burocrática se hace una bola cuando las cosas se han hecho relativamente bien, o el ganadero, el agricultor considera que lo está haciendo bien porque él también premia. Y eso es una de las principales, las cargas burocráticas a las que se están sometiendo. La reducción de insecticidas, de todos los productos biosanitarios, que al final lo que hacen es que si no los pueden administrar ellos, me parece bien, pero luego les parece bien que no podamos administrarlos, pero claro, luego no igualamos a los que importan de otros países. Por ejemplo, nos estamos haciendo una competencia desleal a nosotros mismos. Imponemos unas normas de biocidas, de que no podemos utilizarlos, pero dejamos que vengan de otros países cuando no tenemos control ni sabemos lo que está pasando allí. Entonces nos hacemos a nosotros mismos, es un maltrato, como volviendo otra vez a lo mismo que estaba diciendo, maltratar y hacernos competencia de a nosotros mismos. Eso sienta mal. Luego, puntualmente, hay problemas de rentabilidad que lo estamos viendo todos en la diferencia de precio del consumidor al productor. Lo que te cuesta, al productor le pagan tanto, y esa diferencia de precio hace que el agricultor se sienta maltratado otra vez. Va el mismo día que está vendiendo la naranja a 10 céntimos, a 20 céntimos, no es el precio real, va al Mercadona, va a donde sea, una gran distribución, y la está viendo, y eso al final es un maltrato. ¿Por qué? Porque el valor, en la cadena de valor del producto, no se están distribuyendo bien los valores dentro de la cadena de valor. Al final, ¿quién va a salir perjudicado? El consumidor, porque va a tener precios altos, y el agricultor. En medio debería de haber un control a la hora de que para eso está la ley de la cadena alimentaria, tan nombrada, tan famosa, tan hablada. ¿Qué pasa con la ley de la cadena alimentaria? Que se queda en el nombre, porque no tiene régimen sancionador potente, que a una distribución la multen con 30.000 euros, eso prácticamente no va a ningún lado. No tiene la ICA, que es la agencia que controla todo este tema, no tiene personal. Falta mucho poder ahí, mucha fuerza para que tenga fuerza esa ley de la cadena alimentaria. Entonces, y llevamos muchos años hablando de cadena alimentaria. Me recuerdo en el 2012, con la plataforma del sector lácteo, que yo estuve metido en el grupo, y hablábamos mucho, y llevamos mucho tiempo hablando de esto. Pero al final no llega. ¿Es la parte más complicada de legislar o la menos cómoda para la parte política? Claro, es algo que no depende de Europa, es algo que depende de aquí de España. Uh-huh. Eso es una parte. El problema es política. El problema es política porque choca con la competencia. Yo recuerdo en la plataforma, cuando estábamos metidos, que una cosa lo decía de agricultura, y luego llegaba Guindos, que creo que era cuando estaba en su momento, estaba Cañete, y chocaban los dos porque decía, tú no puedes con el Tribunal de la Competencia imponer precios. Entonces al final se deja llevar por la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda, ¿qué es lo que hace? Que compra uno
a 10.000 agricultores, y la fuerza la tiene el que compra con respecto a la atomización de todo el que vende, y ese poder no se tiene. Y al final, ¿por qué hay esa diferencia de precios? Por eso, por la atomización del sector agro. Si estuviéramos vendiendo, como por ejemplo en Centro Norte Europa, vendiéramos la leche, que vende la leche una persona de 4 países, pues tiene mucho poder a la hora de negociar el precio. Aquí hay muchísimos agricultores vendiéndole a 5. Y esa diferencia de poder, de peso, es el que hace eso. Por eso se han intentado hacer leyes de unión de cooperativas, tal y cual, pero al final no llega a ser. Y el problema de fondo es ese. ¿Qué pasa? Que esa ley va a intentar compensar eso, pero a nivel de la competencia choca, porque tampoco se pueden intervenir. No se pueden intervenir los mercados. Y ahí es donde nos movemos. ¿Qué pasa? Que esa ley sí podía ser mucho más. Sí tiene parte que podían ser mucho más fuertes a la hora de sancionar, de que la grande distribución le temieran un poco a la ley, para que, oye, no vamos a pasarnos con el ganadero, ni vamos a intentar jugar aquí en medio, ¿no? Ellos van a sacar dinero y ya está, a hacer sus empresas rentables. A la industria no le va a escuchar nunca plataforma de la industria no, porque ellos ganan siempre dinero. El que pierde va a ser el consumidor final, que bajo momentos de inflación como ahora le va a costar más la cesta de la compra, y el productor, que cuando le aprieta el coste de producción por abajo se queda listo. Juan, ¿cuál dirías tú? Porque, como dices tú, es una situación que viene continuada en el tiempo, pero ¿cuál crees que ha sido el detonante? ¿El por qué ahora? ¿Por qué de repente? Bueno, no de repente, pero ¿por qué concreto hace ya 10 días, 11 días? El ¿no? 6 de febrero empezó. Pasada, Sí, el 6 de febrero. El 6 de febrero aquí, pero en Europa llevamos Pero, ¿cuál crees tú, o tú que pulsas con compañeros, que ha sido como el detonante final de esta explosión? Yo creo que el detonante ha sido eso, que en Europa se estaba haciendo fuerte, y el agricultor ha empezado a ver imágenes de Europa, y ha surgido un grupo de personas que son los que han creado el grupo de WhatsApp y han hecho pum. Pero ya te digo, por copiar a Europa, cosas que están ahí, que normalmente no se le da importancia, pero que cuando dice vamos a protestar para reivindicar nuestra posición en la sociedad como productores de los alimentos, e intentar que no se nos vea el maltrato ese que hemos estado hablando, de todo lo que hemos hecho referencia al maltrato. Pero ya te digo, yo, en mi opinión, es copiar el movimiento de Europa que ha surgido y que ha estado allí. Entonces no vamos a ser menos cuando estamos al final sufriendo las mismas consecuencias. Claro. Estamos bajo el amparo de las leyes de Europa y tienen los mismos problemas de rentabilidad. ¿Y qué aspectos de esa ley de Europa, de la PAC, qué otros aspectos están perjudicando en estos momentos? Los aspectos son, claro, al final en la ley de la PAC, por ejemplo, en España se ha hecho una reducción de las ayudas de la PAC. Por un lado hay gente o una tendencia, en el que yo me incluyo, a no estar de acuerdo con las subvenciones de la PAC. Yo soy de los que creo que los productos deberían de costar su precio justo y no recibir subvenciones, para quitar el estigma ese del ganadero, que al final es un subvencionado, un mantenido. A mí particularmente no me gusta. Yo preferiría que las empresas del sector lácteo, que son las que un poco represento, las que conllevo, tuvieran rentabilidad por su propio, no recibir ninguna ayuda, porque encima parece que se nos ven como mantenidos. Y ese estigma, ese mito, hace que también infle un poco lo del maltrato a la hora de recibir comentarios de las subvenciones. Si nos ponemos todos de acuerdo, quitamos las subvenciones, les damos el valor que tenemos que dar a nuestros productos y tiramos para adelante. En un momento dado, la Comunidad Económica Europea decidió bajar la cesta de la compra de toda Europa y, por otro lado, subvencionar a determinadas áreas rurales para ayudarlas y no dejarlas que el mercado lo equilibrara. Se decidió así. Pero yo particularmente, el estigma ese de subvencionar no me gusta. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, se han reducido la ayuda de la PAC y, claro, al agricultor le supone un peso importante. Pues claro, entre que se la han reducido y le han impuesto normativas mucho más burocráticas. Si escucháis alguna vez algún programa de la PAC, eso es un garigay, que eso es tremendo. La PAC es un lío muy, muy, muy gordo. Pues imaginaros a un agricultor, que la mayoría de ellos no tienen estudios, y que cuando llegan a enfrentarse con eso, pues se vuelven locos, dice, la que tenemos aquí montada. Entonces había una reducción, y principalmente con el tema de la parte verde. Todo va vinculado a la parte verde, a potenciar la sostenibilidad rural, el verde, dejar parcelas que no se siembren para que haya barbecho.
Entonces toda la parte verde, y esa parte verde pues al final hace que las empresas sean más rentables porque no pueden dedicar todo su territorio a sembrar, sino que tienen muchas más restricciones. En los abonos no tienen que hacerlo en una determinada fecha, tienen otros prohibidos, todo normativa que lo que hace es cohibir, encerrar, maltratar al final lo que estamos hablando. Y eso ha sido un poco, creo que ese es el origen de toda esta historia. ¿Hay algún motivo para ser optimista en el sector o no lo hay? En el sector agro ahora mismo hay pocos motivos, de verdad, hay pocos por el ambiente en el que estamos hablando. Claro, si por un lado queremos decir que tenemos que hacer fijación rural, que es la temática de este año de nuestra feria, que ahora hablaremos, queremos que la gente se quede en el medio rural, queremos cuando un niño, un adolescente escucha a su padre todas las noches durante la cena, todas estas conversaciones, todas estas cosas, tengo que hacer esto, cabreado el padre, pues imagínate la ilusión que le está generando para que se quede. Entonces, lo que hablábamos del maltrato, no solamente un maltrato económico que pueda al final ganar más o menos, sino que para que consigamos que nos quedemos tenemos que tener una satisfacción, una motivación para que se quede el siguiente y vayamos transmitiendo valores y al final vivamos gente en los pueblos. Y con todas estas cosas estamos por el camino completamente opuesto. Entonces, rentabilidad, yo creo que la hay, que la puede haber con las ayudas, que siempre queremos más, bien, pero rentabilidad, más que rentabilidad, es todo esto que todos estos problemas que hemos hablado, que al final lo que generan es desilusión. Y si hablamos de medio a largo plazo, pues es un poco pesimista lo que tenemos que pensar, porque los jóvenes no se van a querer incorporar a este mundo tan complejo con tanta traba que nos están imponiendo, que probablemente el verde o cuidaremos mucho el medio ambiente, pero si no hay gente para cuidar el medio ambiente, al final se quedará hechos bosques. Entonces tenemos que ir buscando un poco el camino impuesto, el camino de las dos partes, y no reducir ese maltrato que se siente en el agricultor. Has comentado, que ahora hablaremos, queda menos de un mes para vuestra feria, para vuestros días grandes, por así decirlo, para Ausial Hosting, 8 y 9 de marzo, pero antes de que nos hable de la feria, sí que me gustaría hablar del sector lácteo, ¿no? Que como tú has dicho es tu tema, el que controla. ¿Cómo está afectando toda esta movilización? ¿Cómo está afectando la PAC 2023? ¿Cómo está afectando al sector lácteo en concreto? ¿Cómo lo estáis viviendo? Que probablemente el sector del mundo agroganadero más potente, probablemente no, totalmente el más potente de la comarca de Los Pedroches. Pues el sector se ha incorporado a estas movilizaciones, como no puede ser de otra manera. Al final el sector agroganadero, el ganadero de leche también tiene parte agrícola, porque tiene la tierra alrededor, la siembra. Esta carga, el origen de todas estas historias, lo que hablábamos de las cargas burocráticas, también las sentimos en nuestras carnes, que al final todos los días son impuestos muchas cargas burocráticas a nivel de todo. El tema del verde, de la gestión de residuos, que a ver si quería hablaremos tranquilamente, pues se ha sumado a las movilizaciones. Pero es un sector un poco que los sectores agroganaderos los incorporamos todos en el mismo grupo, pero al final no se parece nada el sector, por ejemplo, el del sector lácteo, al productor de cebada en otro sitio. Entonces, tiene unas particularidades independientes. Que a nivel del sector lácteo ahora mismo, desde que salimos de la crisis la última crisis de Ucrania, que tuvimos una crisis gorda de movilizaciones, hará un año y medio aproximadamente o por ahí, la edición esta, que fue la edición anterior fue la del agua, la edición de antes, que fue en marzo, fue la edición de la crisis del lácteo. Entonces estamos hablando y salimos a los 3 o 4 meses de ese problema de año y medio aproximadamente. Entonces, de rentabilidad ahora mismo la verdad que estamos bien, el precio subió y bueno, nos movemos, la leche sube un poquito, esperamos que ahora con esta primavera, que parece que va a ser muy buena, los costes de materias primas nos bajen un poquito y nos den un poco más de rentabilidad. El problema principal que ahora mismo nos estamos enfrentando son dos. Uno es que sigue siendo el crónico del agua, que hay muchas granjas que siguen todavía estando afectadas que no tenemos agua y tienen que todavía transportar agua de la colada, tienen que transportar agua del vecino. La preocupación entre la época del verano, que como no siga lloviendo, que está lloviendo, la primera está buena, pero los pantanos y los pozos todavía están bajos. Hace falta más. Entonces, esa preocupación sigue estando. Eso por un lado. Y lo segundo, el tema de los residuos. El tema de los residuos ganaderos, llevamos haciendo el trabajo durante tiempo
pero ahora en cuestión de 2 años o por ahí ya la administración se ha puesto las pilas, está apretando mucho más, a nivel de la cooperativa también, estamos intentando hacer nuestros deberes a nivel de control de gestión de residuos, y para hacer nuestros deberes en control de gestión de residuos necesitamos rentabilidad. Y no poca, mucha. ¿Por qué? Porque hay que hacer inversiones en fosos de purines, porque hay que hacer inversiones en fosas, porque hay que asfaltar muchas partes de la granja, y ya no es sobrevivir como otras veces hemos estado. ¿Por qué cuando las crisis del sector lácteo que decimos no se quitan más granjas? Porque sobrevives, porque te quedas ahí latente, no haces nada, vives y te quedas. Pero ahora mismo en las demandas que la sociedad nos está imponiendo, que son bastante altas de inversión en nuevas tecnologías, hay problemas de mano de obra en el sector, que al final se están robotizando muchas granjas y se van a tener que robotizar muchas más, eso demanda mucho dinero, las granjas que todavía están haciendo sus deberes las tienen que hacer, demanda mucho dinero para hacer fosos, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere dinero y requiere mantener esta situación de rentabilidad, y si puede ser mayor, pues mayor, porque al final el dinero queremos que salga de las granjas, no que venga de las subvenciones, que viene, que de hecho viene, y hay planes de la Junta de Andalucía que vienen de Europa y nos ayudan desde Europa, pero el ganadero quiere que salgan de las granjas, de su rentabilidad, y que aquello vaya fluyendo. Entonces, a pesar de que la situación es rentable, necesitamos seguir manteniendo la situación para compensar los dos problemas principales que te he dicho. Y el del agua, pues bueno, el del agua que vamos a hablar, eso depende un poco de... Sobre la feria a la que has hecho alusión, que se va a celebrar en una semana, ¿qué novedades tenéis este año? Bueno, pues la feria... ¿Cómo la estáis planteando? La feria desde hace estamos en la 16 edición, en la edición 10ª, aplicamos una temática. A la feria aplicamos una temática que intentamos darle un componente social. Esto es una feria monográfica de vacuno de leche, en la que se hace un concurso morfológico, se declara la vaca campeona, la novilla campeona, pero además queremos aplicarle una temática social para que sirva de no solamente de escaparate del sector lácteo, sino que nos vean los niños, sino que además sea algo reivindicativo y que aprovechemos ese momento para hacer algo. Este año irá contra el desarrollo, contra la fijación rural, el año pasado con el agua, hace 3 años fue la crisis láctea y hablamos de la leche. Entonces, la temática de este año es fijación del mundo rural. Pues hablaremos en entrevistas, hablaremos en el curso, en la inauguración de la feria, la temática de la pista toda irá, el cartel todo irá relacionado con la fijación rural. Y hablaremos diciendo un poco la necesidad de que la sociedad tiene de seguir haciendo fijación rural, de que para que haya fijación rural tiene que haber economía, tenemos que vivir en las zonas rurales de algo, y si tenemos que vivir en las zonas rurales de algo, al final sacamos la cabeza diciendo que el sector lácteo tiene oportunidades, y a partir de ahí pues iremos hablando de todo esto. Ya te digo, las novedades van encaminadas a la temática principalmente. Juan, para ir terminando ya, terminando con la feria, ¿cuál es el legado que quiere dejar la feria a los Pedroches? Porque siempre llama mucho la atención los niños con la novilla, esas imágenes, ¿no?, que a la gente... Y es de los eventos de la comarca donde los niños y la ganadería tienen un contacto más cercano cada edición. ¿Ese es vuestro legado quizá? ¿El tema de incorporar también a muchos hijos de ganaderos, de ganaderas ahí? ¿O queréis dar más pasos? Yo recuerdo, porque la asociación, mi amigo Tobías, mi hermano, surgió en un momento afrido, que ellos quisieron hacer un concurso, recuperar el concurso, y luego ya se formó la asociación y se pusieron en afrido los objetivos de la asociación. Y uno de ellos era eso, como habíamos heredado de nuestros padres esta afición por los concursos, nosotros queríamos transmitirla a nuestros hijos y a todas, para que se aficionaran a los concursos. Aficionarse al concurso no es aficionarse al concurso, sino aficionarse a la vaca, a la ganadería y a hacer fijación rural. Y al final esa es la cadena que queremos hacer. Y la temática de este año está implementada, es como un objetivo desde hace 16 años, que lo que queremos es transmitir los valores del esfuerzo, que para sacar una buena vaca, una buena novilla, hay que esforzarse mucho, hay que trabajar mucho durante todo el año, transmitírselo a esos niños, y queremos engancharlos. Entonces, la temática de este año vamos a centrarnos más, pero es algo que lo llevamos haciendo desde el primer año, que es uno de los objetivos al final que queremos, que los niños se enganchen a esta cadena. Porque el relevo generacional se presenta como clave. Claro, el relevo generacional nosotros nos hemos abanderado siempre como relevo generacional en afrido. Los jóvenes de afrido ya no somos tan jóvenes, ya hace 16 años y ya algunos ya
Pero llama un poco la atención a nivel de España, que éramos jóvenes, habéis formado esto, y nosotros queremos intentar seguir que sea el relevo generacional, porque al final lo que hemos hablado, por ejemplo, del sector de ovinos, el sector de ovinos no tiene tanto relevo generacional, al final pierden ganaderías que al final se tienen que jubilar, y si no se enganchan por detrás, pues lo que hacemos es perder ganaderías, perder oportunidades, y la fijación rural al final, la despoblación, que hablamos muchísimo de ella, pero nunca hablamos de el porqué y cuáles serían las soluciones. Y las soluciones son, por ejemplo, todo este tipo. La feria nuestra intenta evitar eso. Al final, en el trasfondo, lo que intentamos es evitar eso. Pues vamos a hablar de los problemas, pero también después de las posibles soluciones. Porque hablamos de relevo generacional, porque es completamente imposible, podemos decir, que alguien que no haya nacido y se haya criado en este sector entre... No, ya sí es posible. Sí. Hasta el 2015 había cuotas lácteas que se llamaban, que la producción de las granjas de leche estaban controladas por la cuota láctea. El que no tuviera cuota era una capacidad para producir, o permisos, vamos a llamarle permisos para producir. Pero en el 2015 las cuotas se acabaron. Tú ahora mismo puedes montar una granja de leche sin ningún problema, te adscribes, te haces como socio, por ejemplo, en Cova si te dan permiso, una industria que sea independiente y montas. El problema es que yo no conozco ninguna, creo pequeña, que haya montado después del 2015. Eso dice mucho. Si fuera tan rentable la ganadería y tan bonita y tal y cual, cuando acabó el 2015 haría ¡bom! A la gente a montar vacas. Conozco una y se han quitado muchas desde entonces. ¿Por qué? Porque necesita una inversión bestial para montar hoy en día una granja de 100 vacas con toda el control de residuos, robots de ordeño, que es lo último que tenemos que poner porque ni mano de obra, tal cual, necesita 2 millones de euros. Y 2 millones de euros o más o en sí metes vacas. Pero bueno, ¿quién los tiene o quién decide invertir 2 millones de euros para luego que eso se va a repercutir? Es de estar un poco loco. Entonces, por eso digo que no es muy difícil montarse al carro desde cero porque suponen... hay mucha incertidumbre, como siempre este sector tiene mucha incertidumbre, que siempre estamos crisis, no crisis, como estáis, hay mucha incertidumbre que no te hace tomar la decisión de decir voy a montarme, y es mucho dinero. Bueno, Juan, pues para acabar, si quieres, simplemente puedo animar a la gente a asistir este año a la feria y alguna cosa que nos puedas contar y ya terminamos. Pues como siempre os animo a asistir, a que llevéis vuestros hijos, que vean la vaca, que sepan de dónde viene la leche, que la leche no viene del supermercado, que hay ganaderos, hay personas detrás con mucha ilusión para todos los días dar la leche, y van a ver animales. Vamos a hacer un espectáculo, que el que no lo haya visto, el sábado por la noche, de la elección de la vaca gran campeona, que es un espectáculo muy bonito, y intentamos hacer cosas para que les guste a los que estamos dentro del sector, pero a la gente que no es del sector también. Y hay cosas bonitas, y principalmente en el día del sábado, el sábado por la noche es muy bonito y es espectacular lo que intentamos hacer de la elección. Entonces os invito a que visitéis Dos Torres el 8 o 9 de marzo y paséis un buen rato agradable. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros.